sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Wow. I want us to look first tonight at Martha and what happened in this encounter that she had with Jesus after her brother had already died. Primero vamos al punto de vista de Marta, después de que su hermano murió y Jesús vino. So she hears that Jesus is coming. Escucha que Jesús viene. Finally. Después de tanto He's tiempo, finally coming. ya viene. After she had called to him when Lazarus was sick and he didn't come. Después que lo había llamado a Jesús y no había venido. He's finally showing up. Por fin está llegando. And so she gets up and runs out to meet him. Entonces se levanta y corre para verlo. And what does she say to the Lord when she meets up with him? What's the first out of her mouth? ¿Y qué es la primera frase que dice ella cuando ve a Jesús? Anybody? Yeah. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Did she say it as an accusation? ¿Lo dijo como una acusación? Was she upset? ¿Ella estaba triste? Was she grieved? ¿Estaba con tristeza? I believe that actually Martha had something happening in her heart in that moment. Yo creo que en ese momento Marta tenía algo que estaba pasando en su propio corazón. In fact, we're going to see that her sister Mary, a few minutes later, says the same exact thing to Jesus. Y vemos que María, unos minutos después, dice la misma cosa a Jesús. But she says it from a different place in her heart. Pero lo dice de un lugar muy diferente en su corazón. Martha says to him, Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Entonces Marta dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. But she goes on to say, but even now, I know that whatever you ask from God, he will give you. Pero dice María, aún si le pides a Dios lo que tú quieras, Él te lo dará. What's happening in Martha? ¿Qué está pasando en Marta? Remember how Martha was the one that was so busy making the meal in the previous stories that we heard about her? ¿Se acuerdan? Marta en su pasado era la persona que estaba tan ocupada que no podía postrarse delante de la She presencia didn't de have Dios. time to sit at Jesus' feet. No tenía tiempo de estar a los pies de Jesús. She was busy. Estaba ocupada. But something has shifted here for Martha. Pero algo ha cambiado aquí para Marta. And she comes to the Lord and she says, Lord, Y le dice I el know whatever you ask the Father, he will give you. Señor, lo que sea que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. There's faith rising in Martha's heart. Hay fe que está levantándose dentro del corazón de Marta. In fact, we see this even more the few verses after. Aún lo vemos en los versículos después. Jesus responds to Martha and says, your brother will rise again. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. And Martha agrees. She says, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Like, yeah, Lord, you're right. I know. Okay. Entonces Marta responde, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. But in that moment, Jesus releases truth over Martha. Pero en ese momento Jesús le responde con una verdad. And her heart is postured to receive it for the very first time. Y su corazón está en una posición para recibirlo por la primera vez. He says, I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. It's all about me, Martha. Se trata de mí, Marta. It's all about Se me. trata de mí. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. El que crea en mí vivirá aunque muera. And everyone who lives and believes in me shall never die. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. And then he asks her a most important question. Y termina con una pregunta. Do you believe this? ¿Crees esto? Do you believe this? ¿Crees esto? She starts the conversation with, why didn't you show up, Jesus? Empieza la conversación con
¿por qué no llegaste más temprano? But because Jesus saw the posture of her heart, Pero porque el Señor vio la posición de su corazón, he takes her to that critical moment. la lleva a este momento importante. And he says, Martha, will you look past your circumstances? Marta, vas a ver pasado tus Will circunstancias, you look past your pain? pasado tu dolor, Will you look past the things that have gone all wrong? pasado todo de lo que ha ido mal en este momento. And will you believe in me? Y vas a creer en mí. I love what she says. A mí me encanta lo que ella responde en este momento. Yes, Lord. Sí, I Señor. believe that you are the Christ, Yo creo que tú eres el Cristo, the Son of God who El- is coming into the world. el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. I love what Jesus does in moments of our lives like this. Me encanta lo que el Señor hace en momentos de nuestras vidas así. God is sovereign, yes? Dios es soberano, ¿sí? So he allows things to come into our lives knowing that the enemy wants to take us out. Entonces Él permite que ciertas cosas vengan a nuestras vidas, aun cuando sabe que el enemigo quiere destruirnos. But he's going to use that same thing Pero Él va a usar esa misma cosa to transform us. para transformarnos. So he allows Lazarus to go to the grave Entonces Él permite que Lázaro vaya al sepulcro for so many reasons. por muchas razones. But one of them is to bring Martha to this place where she can receive increased revelation for the first time. Pero una de esas razones es para que Marta pueda recibir esta revelación por primera vez. And she responds to that by faith. Y responde con eso, con fe. Let's go to Mary. Vamos a ver a María. While Martha's out having this conversation with the Lord, Mientras Marta está teniendo esa conversación con Jesús, Mary's in the house weeping. María está en la casa llorando. And she's surrounded by those who I might want to call Job's comforters. Y está rodeada de esas personas que puede ser como las personas que también dieron aliento a Job. They were feeling her pain Estaban sintiendo su dolor and sitting with her in it, y sentada con ella en ese dolor, but there was no hope being offered. pero no se le estaba ofreciendo esperanza. So Martha comes back and gets her sister and says, the master's here. Marta regresa a la casa y dice, María, Jesús ha llegado. So Mary quickly gets up and runs to Jesus, and as we said before, she makes the same statement that her sister makes. Y ella dice la misma frase en cuanto ve a Jesús. But she says, well, it says she fell at his feet weeping. Dice que se arrojó a sus pies y le dijo, And in verse 33, it says, when Jesus saw her weeping, en el verso 33 dice, al ver llorar a María and the Jews who had come with her weeping, y a los judíos que la habían acompañado, he was deeply moved in his spirit and troubled. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. And we could talk for a long time about why he was troubled. Podemos hablar mucho de por qué Jesús se había turbado. But what I want to point out tonight is that just like Jesus met Martha in her place of increased faith, Quiero enseñarles hoy que aun cuando Jesús reconoció a Marta en su momento de fe, he met Mary in her place of grieving. también conoció a María en su tiempo de llorar. He didn't rebuke her. No la corrigió. He didn't say, Mary, wipe off your tears. I'm about to raise your brother from the dead. No le dijo, María, quítate todas esas lágrimas, voy a levantar a tu hermano. He looked at the heart of the one that he loved, Vio el corazón de quien amaba and he was grieved. y estaba turbado. My sisters, I want to encourage you tonight Hermanas mías, las quiero animar that not only do we have a Lord who speaks out truth
faith to us in the moments when we need it, que no solo habla fe y verdad en momentos que lo necesitamos, but we also have a Lord who meets us in the grieving. pero también tenemos un Dios que nos ve en el tiempo de llorar. The word of God in Matthew, we'll skip to Matthew. Matthew chapter 5. Did I write that one down? Mateo capítulo 5, Let me look up the verse. Matthew chapter 5, verse 4. vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 4. Go ahead. Dice así: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Blessed are those who mourn. Dichosos los que lloran. Do you think that Mary felt blessed in that moment? ¿Ustedes piensan que María se sintió bendecida en ese momento de llorar? She probably felt like her heart was being torn in two. Aún podía sentir que su She su probably felt corazón like she could hardly hold herself together. estaba tan quebrantado y no podía seguir adelante. But it's just possible, maybe, Pero es posiblemente Mary might have been in this moment when Jesus delivered the Sermon on the Mount. pudo haber estado en este momento cuando Jesús dio esta enseñanza And she might have remembered in that moment his words. y pudo haber acordadose de estas palabras: Blessed are those who mourn. dichosos los que lloran, I'm going to comfort them. yo los voy a consolar. That's the God that we serve, sisters. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanas. 2 Corinthians 1, 3 through 5. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 1, 3 al 5, dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. My sisters, we have an amazing God. Hermanas mías, tenemos un Dios increíble. He can take one situation Él puede tomar una situación and minister to different hearts completely differently. y ministrar a diferentes corazones de diferentes maneras. In this moment, he's saying to Mary, as he weeps with her, En este momento le está diciendo a María, mientras llora con ella: I want to comfort you. te quiero consolar. You're sharing in my suffering. Estás compartiendo en mi sufrimiento. You're feeling a little bit of my heart. Estás sintiendo un poco de mi corazón. And Mary, because you are suffering, Y María, porque estás sufriendo, I'm going to comfort you so that then you're going to be able to comfort your sisters. yo te voy a consolar para que tú entonces puedas ir a consolar a tus hermanas. Isaiah 54 verse 11 says this. Vamos a leer Isaías capítulo 54, versículo 11. Isaías capítulo 54, capítulo 11 dice así: mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. This has been a year and a half Este ha sido un año, año y medio of a lot of grieving, de mucha tristeza, a lot of things that we've lost them. muchas cosas que hemos perdido. And I believe the word of the Lord tonight is, Y siento que la palabra de Dios hoy es: I am coming to comfort you. vengo a consolarte. Because when I release my comfort, beloved,
Porque cuando yo desato mi consuelo, everything changes. todo cambia. You don't have to sit in your grief. No tienes que sentarte en tu tristeza. You don't have to sit feeling bound by the pain that your heart is being torn apart through. No tienes que sentarte en ese dolor que atormenta tanto tu corazón. This is what he's saying to Isaiah. I see you. I see that you're afflicted. I see that you're tossed around by the storm. Eso es lo que le dice a Isaías. Veo que estás afligido, veo que estás atormentado. But I'm going to lay a foundation for you Pero of yo- precious stones. Pero yo te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. This is what the Lord is coming to do tonight. Es lo que el Señor viene a hacer hoy en esta noche. Let's look at Lazarus now. Ahora vamos a ver a Lázaro. What did Jesus say to Lazarus? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Lázaro? Come out. Sal fuera. It's done. Ya es tiempo. No more death. Ya no más muerte. Come to life Ven a la vida and come out of the y tomb. sal fuera de esa tumba. Right? ¿Verdad? Jesus didn't mess around. Jesús no se tardó. He didn't explain to people, oh, well, you know, this is how it's going to happen and you don't need to worry and I'm going to do this and then I'm going to do that and Lazarus is going to be like this and that. He just said, come out. Y Jesús no tuvo tiempo ni tuvo que explicarle a nadie, esto es lo que va a pasar y después yo voy a hacer esto y luego Lázaro va a salir. Nada más lo hizo. But before he spoke that, Pero antes de que él dijera eso, in verse 41, he gives thanks to the Father. en el verso 41 le da gracias al Padre. And he says, Father, I thank you that you have heard me. Te doy gracias que me has escuchado. I know that you always hear me. Sé que siempre me escuchas. But I said this on account of the people standing around, Pero lo digo para que los demás me escuchen. that they may believe that you have sent me. Que ellos crean que tú me has mandado. Who were two of the people standing around? ¿Quién eran dos de las personas que estaban ahí? Mary and Martha. María y Marta. And he's declaring to them as well as everyone else, Y él les está declarando a ellas y aún a todos los demás. you always hear me, Father. Siempre me escuchas, Padre. You always hear me, Father. Siempre me escuchas, Padre. I believe that there were moments after Lazarus had died Yo creo que habían momentos después de que Lázaro había muerto, where Mary and Martha wondered, donde María y Marta pensaban, does he hear me? ¿me escucha? What happened? ¿Qué pasó? Where were you? ¿Dónde estaba? And Jesus is reminding them by declaring the truth. Y Jesús les está recordando por declarar la verdad. You always hear me. Declara él, siempre me escuchas, Padre. Sisters, the death of Christ on the cross Hermanas, la muerte de Jesús en la cruz gave us full access nos dio acceso completo. to everything that Jesus is expressing right here. Todo lo que Jesús estaba expresando en You este always hear momento. me. Siempre me escuchas. You never have to wonder. Nunca tienes que pensar The si te Father escucha. always hears you. Él siempre escucha. Can you read John 8:31 through 36? Vamos a leer Juan capítulo 8. Versículo 31 al 36. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36 dice así. Jesús dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Can we talk for just a moment about these Jews who Jesus is speaking to in this passage? Vamos a hablar un poquito de estos judíos a cual Jesús está dirigiendo. I believe that these followers of Jesus are very similar to us. Creo que estos seguidores de Cristo son muy similares a nosotros hoy. John says that they believed in Jesus. Juan dice que creían en Jesús. But as Jesus says to them, you'll know my truth and the truth will set you free. Mientras Jesús les dice, ciertamente, First part, truth will set you free. pero si el Señor les dijo, si de veras creen que ustedes verdaderamente son libres, Their response to him is very interesting. la respuesta de ellos es muy interesante. They say, we're the offspring of Abraham. Dicen, nosotros somos los descendientes de Abraham. We've never been enslaved to anyone. Nunca hemos sido esclavos de nadie. I find that response fascinating Encuentro esa respuesta muy fascinante. because here was a group of men who were following Jesus. Este era un grupo de hombres que estaba siguiendo a They Jesús. saw him heal people. Vio cuando They sanó a saw la him bring gente, people back to life. cuando resucitó They a la saw him gente, set people free from demons. cuando los hizo libres de demonios, But they were caught in this religious mindset. pero estaban en esta mentalidad religiosa. And they said, hey, we're Abraham's kids. We've never been enslaved to anybody. Y dice, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. We don't need that kind of freedom. We're good. No necesitamos esa libertad, estamos bien. And Jesus responds again by saying, if the Son sets you free, you will be free indeed. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. This is exactly what is happening with Lazarus. Esto es exactamente lo que está pasando con Lázaro. God is speaking through his Son Dios habla por medio de su Hijo and saying, come out of the grave. y dice, sal fuera de la tumba. And he gets up Se levanta and comes out y sale fuera because that's what Jesus does. porque es lo que Jesús hace. But in that moment, as he's standing there, coming out of the grave, he's still bound. Pero en ese momento cuando Lázaro sale de la tumba, todavía está atado. So Jesus has to say to those who are standing by, go and unbind him. Jesús le tiene que aún decir a los que están alrededor, vayan y quítenle las vendas. I think sometimes we need somebody next to us A veces necesitamos a esas personas a la par who can say to us, hey, can I come and help you get free? que nos vienen y nos ayudan a quitarnos las vendas. The good news is Jesus is the resurrection and the life. La buena noticia es que Jesús sí es la resurrección y la vida. He came that we might have life and have it abundantly. Él vino que tuviéramos vida y vida en abundancia. What does abundant life look like? ¿Cómo se ve la vida en abundancia hoy? Sisters, what does abundant life look like? Hermanas, ¿cómo se ve una vida en abundancia hoy? Did Lazarus have life? ¿Lázaro tenía vida? When he came out of the grave, did he have life? Cuando salió de la tumba, ¿estaba vivo? He did. Did he Sí. have it abundantly? ¿La tenía en abundancia? He was still bound. Todavía estaba atado. I believe that we carry around with us so many things that keep us bound. Yo creo que nosotros tenemos y cargamos tantas cosas que nos tienen atadas. Sometimes we don't even know it. Aún a veces no lo reconocemos.
It could be those thought processes that we have all the time, every day, all day long. Pueden ser ciertos pensamientos o mentalidades que cargamos y siempre estamos en ese proceso. Fear, Temor, worry. preocupación. Have you heard this one? Oh, I'm not worried, I'm just concerned. ¿No han escuchado esta que dice, no estoy preocupada, solo estoy preocupada? Ocupada, perdón. Or when Jesus asks you to do something, or your pastor asks you to do something, and your first response is, "Oh, I can't do that. I don't have what it takes." O a veces nuestro pastor o nuestra pastora dice, quiero que hagas esto, quiero que empieces este ministerio. Y nuestra primera respuesta es, no, yo no puedo hacer eso. No, mejor alguien más. Or you walk into a room, okay, this is a good one. You walk into a room and all you can think about is what all of your sisters are thinking about you. O a veces entramos a un cuarto, a una iglesia, y lo único que tenemos en la mente es los pensamientos de otras personas sobre nosotros. Beloved, we are bound in many ways oftentimes. Amadas, a veces estamos atadas de maneras diferentes. And the Lord is wanting to say tonight, unbind her Y el Señor quiere decir en esta noche, quítenle and las set her vendas free. y libéralas. Unbind her and set her free. Quítale las vendas y hazla libre. We're going to talk some more about this tomorrow morning. We're going to talk about what it looks like to live unbound. I want to ask you a question. What if every woman in this room Quiero hacerles una pregunta, que si todas las mujeres en este lugar lived like the woman they were designed to be by the Father? ellas vivieran de la manera que el Señor las creó exactamente. No fear, no doubt, no worry. No temor, ninguna duda. Bold, courageous, fearless. Valientes y sin temor. Walking in faith, walking in abundance. Caminando en fe, caminando Every en woman in abundancia. this room Cada una de ustedes en este lugar. going out and shifting the atmosphere wherever you go. Saliendo y cambiando la atmósfera de donde quiera que ustedes vayan. Wow. What if, beloved, every woman in this room decided, I'm going to be that woman? Que si cada una de ustedes decidiera, voy a ser esa mujer. I'm going to live free. Voy a vivir libre. Tonight we're going to do something that I love to do. One of my favorite things to do is an activation. Vamos a hacer una cosa hoy en esta noche que me encanta hacer. Se llama una activación. An activation is where we take what we're hearing with our ears Una activación es, tomamos lo que hemos estado escuchando en esta enseñanza and we actually get up and do something about it. y nos levantamos y hacemos algo de eso, de que acaba de hablar ella. You know, the book of James tells us to not be hearers of the word only, but doers of the word. La palabra nos dice que no seamos solo oidores de la palabra, pero ahí Yeah. está. So we're going to put that into practice tonight. Entonces eso lo vamos a poner en práctica hoy. So we're going to sit with Jesus for a minute. Entonces nos vamos a sentar un momento con Jesús. I just want you to close your eyes. Cierren sus ojos. And I want you to think about Y quiero que piensen en Martha, Mary, and Lazarus. piensen en Marta, María y Lázaro. And I want you to just begin to ask Jesus, Y quiero que empiecen a preguntarle a Jesús, Lord, who am I most like right now? Señor,
Como quién de los tres soy más ahorita. Am I like Martha? ¿Soy como Marta? Has my faith been activated, Mi fe ha sido activada, but I'm facing impossible things? pero estoy enfrentándome con situaciones imposibles. Is my faith rising, Mi fe se ha levantado dentro de mí, but I need to see some big miracles? pero necesito milagros grandes. Am I like Martha? ¿Soy como Marta? Or maybe I'm like Mary. O tal vez soy como María. Maybe I'm grieving deeply over a loss, Tal vez estoy con mucha tristeza por algo que perdí. or I'm brokenhearted. O tengo el corazón quebrantado. And the pain of that loss wants to attach itself to my heart. Y el dolor de esa pérdida se quiere agarrar de mi corazón And to keep me from running in freedom. y no permitirme de correr en libertad. Or maybe I'm like Lazarus. O tal vez soy como Lázaro. I'm standing in the life of Jesus, Estoy en la vida de Jesús, his resurrection power, su poder de resurrección, but I still have grave clothes bound around me, pero tengo todavía ropa de sepulcro puesta sobre mí and they smell like death. y huelen como la muerte. Lord, show me, Señor, enséñame who am I most like tonight? como quién soy yo hoy en esta noche. For those of you who feel like you can most relate to Martha tonight, Por aquellas de ustedes que sienten que se parecen más a Marta, I would like you to get up out of your seat les voy a pedir que por favor se pongan de pie and come stand over here on this side of the room. y se van a parar al lado izquierdo de ustedes. For those of you who feel like you are most like Mary tonight, Por aquellas de ustedes que se sienten como que son más como María, I want you to get up out of your seat se van a levantar and come stand on this side of the room. y van a poner del lado derecho de ustedes. And for those of you who feel like you are most like Lazarus tonight, I want you to get up out of your seat and come stand here in the middle of the room. Y para aquellas de ustedes que se sienten más que son como Lázaro, se van a poner de pie y se van a parar aquí en medio, por favor. Ladies, don't be shy. This is the time. Por favor, hermanas, no tengan vergüenza. Martha,